Brillaban ante las cámaras. Eran respetados, deseados, admirados por todo un país. Pero cuando caía la noche, mostraban su verdadera cara. Actores y actrices del cine de oro que, más allá de la actuación, cultivaban gustos extremos, rituales íntimos y deseos que hoy seguirían causando escándalo. Hoy te traemos un ranking que no aparece en libros de cine, pero que ha sobrevivido en voces bajas, cuadernos olvidados y recuerdos censurados. Los 5 famosos más pervertidos del cine de oro mexicano. Y te advertimos. Algunos de estos casos fueron tan intensos que sus propios compañeros pidieron no volver a trabajar con ellos. Durante décadas, el cine mexicano vendió imágenes de hombres caballerosos, mujeres recatadas, historias de amor y dolor familiar. Pero detrás de esos guiones existía un submundo. Reuniones privadas, juegos prohibidos y figuras que vivían dobles vidas sexuales, ocultas detrás de contratos y maquillajes. Esta no es una lista de escándalos casuales. Es un recorrido por los nombres que, según técnicos, vestuaristas y algunos testimonios silenciosos, llevaban el placer al extremo, sin importar consecuencias. Pero antes, te invito a suscribirte, activar la campanita y darle me gusta a este video para que la historia llegue a más personas. Germán Valdés Tintán. El bufón con instinto sin freno. Para el público, Tintán era el comediante más tierno, el pachuco encantador, el alma de la fiesta. Pero en el ambiente artístico, era conocido como uno de los hombres más descontrolados y atrevidos del medio. Sus fiestas eran legendarias. Y su lema en privado era: en el set soy un payaso, pero en mi casa, yo dirijo la función. Técnicos de sonido, maquillistas y hasta asistentes personales declararon después que las fiestas de Germán duraban días enteros, donde era común que actores, bailarinas y músicos convivieran en espacios reducidos, sin ropa ni vergüenza. Una anécdota que se filtró años después hablaba de un evento en su departamento de la Colonia del Valle, donde Tintán habría montado una fiesta temática con camas en lugar de sillas, luces bajas, velas, alcohol y reglas claras. Aquí nadie viene a actuar, pero todos deben interpretar un rol. Se dice que llegó a mantener relaciones con hasta 5 personas en una sola noche, incluyendo a actores varones, lo cual, en plena década de 1950, era algo que nadie se atrevía a mencionar en público. Uno de los músicos que tocó en su casa relató: yo fui a tocar el saxofón y terminé sin camisa, tocando para un grupo de gente que parecía no tener ningún pudor. Y Tintán, en el centro, como si nada, riendo, bailando, mandando. Muchos lo consideraban simplemente libre. Pero quienes trabajaban con él decían que a veces, esa libertad se volvía intimidante. Una actriz de reparto que compartió set con él en Sinbad el Mareado confesó: jamás me faltó el respeto en público. Pero cuando me invitó a su casa y le dije que no, nunca me volvió a mirar igual. Fue carismático, sí, pero también uno de los más intensos y provocadores en su vida sexual. Y muchos que lo rodeaban nunca supieron cómo seguirle el ritmo. Joaquín Pardavé, el caballero que escondía un mundo sin límites. Para México, Joaquín Pardavé era el señor respetable. El hombre culto, elegante, guionista brillante, director con clase, actor con corazón. Pero en los foros, pasillos y camerinos, se le conocía por su lado más perverso, secreto y dominante. Según testimonios recopilados por técnicos y actores de reparto, Pardavé tenía un club privado al que llamaba con humor la Sociedad del Papel Carbón. ¿Por qué ese nombre? Porque ahí, decían, todo lo que hacían los cuerpos se duplicaba, pero nadie se quedaba con el original. Las reuniones se realizaban en su casa de la colonia Roma. Había veladas literarias donde se recitaban versos eróticos, cenas a la luz de las velas, y luego, juegos de rol, donde todos fingían ser personajes de sus películas o de guiones aún no producidos. Una actriz secundaria, que asistió solo una vez, dijo: Pardavé no era agresivo, pero sí exigente. Tenía guiones sexuales. Y si tú aceptabas ir, sabías que te tocaba actuar literalmente. Se hablaba de escenas grupales, de intercambios programados,
de reglas que él mismo redactaba y leía al comenzar la noche. Un camarógrafo que conoció a varios asistentes relató: no era orgía común, era teatro íntimo, con narrador, música en vivo y pactos firmados con seudónimos. Nunca se filtró evidencia. Todo era destruido después. Y los asistentes, casi todos del medio, tenían demasiado que perder como para hablar. Pero en los estudios, el rumor era conocido, y más de uno evitó visitarlo fuera del set. Dicen que la mente más brillante, a veces era también la más retorcida. Arturo de Córdoba, el galán culto con deseos que lo llevaban al límite. Arturo de Córdoba era sinónimo de intensidad. Su voz grave, su mirada seria, su porte elegante, lo convertían en el galán ideal para papeles atormentados, psicológicos, obsesivos. Y lo curioso es que no actuaba tanto como parecía. Según varios testimonios indirectos, su vida íntima era tan compleja y peligrosa como los personajes que interpretaba. Le gustaban los juegos mentales, las relaciones secretas, los retos emocionales y físicos. Y todo debía mantenerse lejos del escándalo. Una exasistente de dirección relató que en más de una ocasión, Arturo exigía camerinos alejados del resto, con llave doble, y que allí se reunía con mujeres, y a veces hombres, del equipo técnico, a quienes trataba con palabras suaves pero dominantes. Nunca levantaba la voz. Pero cuando decía, «quiero hablar contigo a solas», todos sabían qué significaba. Confesó años después un vestuarista del medio. De Córdoba no participaba en fiestas ruidosas. Prefería las reuniones privadas con música clásica, luces bajas y un guión simbólico. Se hablaba de noches de ensayo que en realidad eran encuentros donde él pedía interpretar escenas con carga erótica. Sin cámaras, sin público, sin final predecible. Una actriz con la que filmó él, de Buñuel, dejó dicho en una carta personal: Arturo no hacía el amor. Te desarmaba palabra por palabra, te analizaba, y luego te poseía con la calma de un depredador culto. Muchos admiraban su talento, pero en privado, se decía que cruzaba límites emocionales que dejaban huella. Su intensidad era peligrosa, y su obsesión con el control rozaba lo perverso. Ramón Gay, el seductor que no creía en límites ni géneros. Ramón Gay fue uno de los rostros más atractivos y sofisticados del cine de oro. Tenía una presencia impecable, alto, refinado, elegante. Sus personajes eran médicos, científicos, artistas. Pero fuera de la pantalla, su vida sexual estaba llena de excesos, riesgos y silencios peligrosos. Se decía que Ramón era adicto al misterio. Le gustaban las habitaciones cerradas, las máscaras, las palabras en clave. Y sobre todo, le gustaba la libertad absoluta de explorar con quien fuera, siempre que supiera guardar silencio. Un antiguo técnico de iluminación que trabajó con él en varias producciones contó que Ramón tenía un departamento en la colonia Roma que no usaba para vivir, sino para ensayos privados. Una vez llevé una lámpara que me pidió. Cuando entré, había cortinas negras, velas, 2 camas juntas y una cámara antigua en un trípode. Él estaba en bata de seda. Me dijo, «Gracias, déjala ahí. Y olvida que viniste». Su lista de conquistas era conocida entre camarógrafos y vestuaristas, actrices jóvenes, bailarinas, maquillistas, pero también asistentes masculinos, cantantes y hasta un político. Pero lo que lo volvió leyenda morbosa fue su obsesión con el peligro. Le gustaba filmar, escribir diarios, coleccionar fotografías de sus noches y luego quemarlas. Una actriz que fue su pareja en secreto dijo, años después: «Con Ramón no hacías el amor. Vivías una historia que no podías contarle a nadie». Murió de forma violenta, envuelto en un escándalo de celos y traición. Y muchos creen que no fue solo un crimen pasional, sino el final de una vida vivida al borde del deseo y la destrucción. Ernesto Alonso, el productor que dirigía, Dentro y fuera de la cama. Ernesto Alonso, el señor telenovela, fue más que un actor. Fue un arquitecto del espectáculo mexicano. Todo lo que tocaba se volvía éxito. Controlaba historias, elencos, presupuestos y también, según muchos, personas.
Con el poder que acumuló durante los años 50 y 60, Ernesto no solo dirigía escenas en los foros, sino también reuniones privadas donde todo era actuado y absolutamente real. Actores y actrices jóvenes que querían una oportunidad eran invitados a cenas discretas en su casa. Pero esas cenas, según se ha relatado en más de un testimonio off the record, terminaban en dinámicas organizadas por él mismo, con guiones, personajes y reglas estrictas. Tú serás la mujer infiel. Tú, el sacerdote. Y tú, el esposo que mira desde la esquina. Quienes asistían decían que no había alcohol en exceso ni drogas, pero sí un ambiente casi teatral, con iluminación controlada, música instrumental y lo más perturbador, Ernesto observando todo desde un sillón de terciopelo, tomando notas. Una actriz reveló muchos años después, en voz baja. Él no siempre participaba. A veces solo miraba. Y si no te entregabas al personaje, te sacaban del libreto y del reparto de la novela. También se hablaba de cámaras ocultas, habitaciones temáticas y sesiones grabadas que luego desaparecían misteriosamente. Su nivel de control era absoluto. Y su reputación intocable. Porque todos sabían que Ernesto podía hacerte o desaparecerte. Murió admirado por millones. Pero quienes pasaron por su teatro privado aún recuerdan esas noches donde el libreto más perverso nunca salió al aire. Carlos López Moctezuma, el villano que se excitaba con el control. En pantalla, Carlos López Moctezuma era el mal encarnado. El rostro duro, la mirada penetrante, la voz que imponía. Y fuera de cámara, no era muy distinto. Se decía que disfrutaba dominar a quienes lo rodeaban, no solo en lo actoral, sino también en su vida privada. Según dos ex-asistentes de dirección, Carlos pedía camerinos aislados, control absoluto de su vestuario, y se molestaba si alguien lo miraba directamente a los ojos fuera del rodaje. Pero lo verdaderamente extraño venía en sus reuniones privadas. Una actriz secundaria que trabajó con él en los años 50 confesó: Carlos no coqueteaba. Carlos seleccionaba. Te decía, ven esta noche. Necesito que aprendas a obedecer una escena que nunca se filmará. Las fiestas a las que asistía, generalmente en casas de intelectuales o aristócratas, eran más rituales que celebraciones. Se hablaba de dinámicas de castigo simbólico, roles de sumisión y pactos de silencio absoluto. Lo inquietante era que disfrutaba ser el villano, también en lo íntimo. Y si alguien se resistía, simplemente lo borraba de su entorno. Fue temido, respetado, y, en el fondo, profundamente temido por muchos. Hernando Soto Mantequilla, el cómico que escondía perversiones disfrazadas de chiste. Mantequilla era uno de los actores cómicos más queridos. Tiernamente torpe, eternamente ingenuo. Pero quienes lo conocieron bien sabían que esa ingenuidad se acababa cuando se cerraban las puertas del camerino. Fernando Soto era amante del doble sentido. Pero también, según maquillistas y actores de reparto, de juegos sexuales pesados que organizaba en camerinos y hoteles después de funciones de teatro. Un asistente de vestuario contó. A veces aparecía en bata, con un cigarro, y te decía: hoy quiero que te rías, pero sin ropa. Y luego se reía como si fuera broma. Pero no lo era. Se hablaba de encuentros grupales, bromas físicas incómodas, apuestas que terminaban en desnudos, y al menos una denuncia informal de una actriz que lo acusó de sobrepasarse tras una fiesta privada. Lo curioso es que siempre lo negaba con una sonrisa. ¿Yo? Si apenas sé besar en cámara, ¿qué voy a hacer yo detrás? Pero quienes trabajaron con él de cerca sabían que el verdadero Mantequilla no tenía nada de suave. Wolf Rubinskis, el luchador que convertía el deseo en espectáculo privado. Con su cuerpo imponente y su pasado en la lucha libre, Wolf Rubinskis era una figura imponente dentro y fuera del cine. Pero tras su figura ruda, muchos sabían que su energía física no se limitaba al ring ni a la pantalla. Wolf organizaba lo que llamaban en voz baja espectáculos cerrados, donde invitaba a bailarinas, actores y actrices a encuentros muy exclusivos, usualmente en gimnasios privados o salones disfrazados de set de entrenamiento. Uno de los músicos que amenizaba esas noches relató: todo empezaba como una fiesta elegante.
y terminaba con ejercicios físicos donde los cuerpos sudaban más por placer que por esfuerzo. Rubinskis amaba las cámaras. Y hay rumores persistentes de que grababa sus encuentros personales con lentes ocultos, que luego destruía. Al menos una actriz aseguró que le pidió firmar un papel de ensayo sin censura antes de acompañarlo a una de esas sesiones. Era amable. Era seductor. Pero también, según algunos, obsesionado con la dominación física. Muchos lo adoraban como luchador. Pero algunos, fuera de escena, nunca quisieron volver a verlo. Carlos Baena, el galán de mirada dulce, con hábitos que nadie podía imaginar. Carlos Baena no fue una superestrella del cine de oro, pero sí fue un rostro recurrente, elegante, educado, con una aura romántica y tranquila que lo volvía confiable en pantalla. Pero en los pasillos del medio, su nombre circulaba por otras razones. Se decía que Carlos tenía una doble vida sexual altamente estructurada, en la que alternaba entre el rol de seductor y el de sumiso, pero siempre con una regla clara. Todo debía vivirse como si fuera parte de un ritual. Una maquillista que lo conoció durante el rodaje de una comedia liviana reveló años después. Él me decía, el cine es mentira, pero la cama es la única escena donde todos actuamos de verdad. Carlos era metódico. Pedía habitaciones de hotel con espejos, sábanas negras y velas aromáticas específicas. Y según un operador de luces que lo acompañó durante una gira teatral, tenía una libreta donde anotaba cada encuentro como si fuera una bitácora cinematográfica. Día, hora, personaje, lugar, emociones involucradas. También se decía que frecuentaba fiestas privadas organizadas por coleccionistas de arte, donde los asistentes debían desnudarse simbólicamente al entrar, y donde el sexo era parte del lenguaje corporal de apreciación estética. Nunca se le vio involucrado en escándalos, pero los rumores nunca se apagaron, porque Carlos, el galán tranquilo, guardaba más secretos que líneas de diálogo. En el cine de oro mexicano, la luz era para el espectáculo, pero la sombra, para la verdad. Muchos de estos actores no solo interpretaron personajes en pantalla, también actuaron su vida privada, escondiendo pasiones, rituales, juegos y encuentros que, hasta hoy, nadie se atrevía a contar. Pero la historia no se construye solo con aplausos, sino también con los silencios que se repitieron tantas veces, que terminaron siendo parte del guión oculto de toda una industria. Burbuja de diálogo, ¿cuál de estos nombres te sorprendió más? ¿A quién nunca imaginaste en este lado del cine de oro? Te leo en los comentarios. Campana, suscríbete y activa la campana para no perderte las próximas entregas. Porque aquí, en Etapa de Oro, los secretos mejor guardados también tienen su lugar en la historia.